Buenas noches. A nombre de la Academia Peruana de Cirugía, les doy la bienvenida al primer simposio de trasplantes en el Perú, situación actual post-pandemia. Para iniciar este simposio, quiero saludar a los integrantes de la mesa de honor, al señor presidente de la Academia Peruana de Cirugía, académico de número, doctor Luis Villanueva Alegre, al señor presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, doctor Dino Nateri Mármol, señor presidente de la Sociedad Peruana de Urología, doctor Nicanor Rodríguez Gutarra, al señor presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, doctor Juliano Bordaluque, al señor presidente de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, doctor Pedro Leonidas Soto Padilla, al señor presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Pediátrica, doctor Héctor Mondragón Arrasco. También quiero saludar a todos los miembros del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Cirugía, a los señores expresidentes de la Academia Peruana de Cirugía, a los señores académicos honorarios, a los académicos de número y a los académicos asociados de nuestra academia, y así darles la bienvenida al Simposio de Trasplantes en el Perú, situación actual post-pandemia, que se desarrolla como parte del programa científico de nuestra institución. Seguidamente le doy la palabra a nuestro presidente de la Academia Peruana de Cirugía, académico de número, doctor Luis Villanueva Alegre. Doctor Villanueva, tiene que quitarle el... Muchas gracias, doctora Villalaba. Buenas noches, señores académicos honorarios, académicos de número, académicos asociados, en particular a nuestros invitados, al doctor Almeida, al doctor Félix Carrasco, al doctor Manuel Figueredo, al doctor Alfredo Terán y naturalmente a la doctora Mónica Uribe. Asimismo, es muy satisfactorio para la Academia el dar esta noche la bienvenida a los presidentes de las sociedades que esta noche nos acompañan. Bien, particularmente para la Academia Peruana de Cirugía es muy importante esta noche ver la posibilidad de llegar en este momento a discutir un problema que asumimos es de necesidad de discusión, es de necesidad por un problema de salud pública. Estamos frente a la problemática de trasplantes y entonces hay un interés de ver cómo ha evolucionado los problemas y las soluciones o las alternativas de soluciones desde la prepandemia hasta el momento actual, diríamos casi de post-pandemia. Es este el motivo por el cual se organizó esta jornada para poder tener la exposición del doctor Almeida y la participación de ilustres invitados. Estoy seguro que vamos a llegar a un buen puerto, a discutir y a llegar a algunas conclusiones o recomendaciones. Para continuar, quiero presentar a la doctora Mónica Uribe, quien se encargará de hacer el seguimiento de esta noche. La doctora Mónica Uribe es especialista en cirugía general, tiene una maestría en docencia e investigación universitaria, es coordinadora del programa de trasplante de páncreas en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Ella realizó incluso una pasantía dedicada al trasplante desde hace muchos años. Hizo una pasantía en Brasil en trasplante de órganos intraabdominales en el Hospital de Beneficencia Portuguesa, el Hospital Bandeirantes. Tiene otras pasantías también en diferentes países, en las unidades de trauma, etcétera, etcétera. La autora tiene una serie de trabajos de su currículum, no voy a tratar más. Por el interés de que comencemos pronto la reunión, voy a darle pase a la doctora
Uribe, agradecerle su presencia para efectos de seguir la moderación de esta sesión. Doctora, buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Academia Peruana de Cirugía, con la cual pertenezco, para tratar un tema tan interesante y tan apasionante como es el tema del trasplante en el país. Y el objetivo de este fórum, de este conversatorio, entre representantes de las especialidades más sensibles del trasplante en nuestro país, es ver el tema del trasplante como salud pública, como política de Estado, ¿no? Yo creo que es importante que los principales representantes que esta noche nos acompañan y tenemos el honor de su presencia, nos den su apreciación y nos den también lineamientos para poder nosotros seguir aumentando, ¿no?, la posibilidad del número de donantes, temas que vamos a ir viendo durante la conversación, durante esta charla. Voy a invitar al doctor Juan Antonio Almeida Alcántara. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medicina de emergencias y desastres. Es magíster en administración por la Universidad SAN, gerente público de Servir, 20 años de experiencia en gestión y administración de servicios, 10 años de cargos de dirección. Entre los más importantes, él ha sido director ejecutivo y director general de la Organización Nacional de Donación y Trasplantes desde el año 2004, 2008, 2015, y actualmente él es director general de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre hasta la actualidad, ¿no? El doctor Juan Almeida es miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, miembro fundador de la Sociedad Peruana de Medicina y Cirugía de Trauma, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Nefrología y miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma. Le agradecemos, doctor Almeida, por participar en este fórum de la Academia y puede empezar usted su exposición. Le agradecemos compartir pantalla. Buenas noches, agradeciendo la invitación de la Academia Peruana de Cirugía. Un momento para compartir. ¿Ya se ve? Sí se ve bien, doctor Almeida, se ve muy bien. Okay. Bueno, vamos a conversar un poco sobre la problemática de trasplantes en el Perú pre y post pandemia. Tenemos que tener el marco general, ¿no? En el Perú fue uno de los países que fue más afectado por la pandemia de COVID, no solo en la región, sino en el mundo. Todos sabemos lo que pasó, las dificultades que tuvieron para la atención de las enfermedades que se presentaban normalmente. Las unidades de cuidados intensivos fueron copadas en su totalidad mayormente por los pacientes con COVID. Se vio el gran déficit que había con los equipamientos, camas UCI, ventiladores, y también se vio la priorización luego de la reanudación de las actividades en los hospitales. Sí, en el caso de los trasplantes, fue uno de los que al final se quedaron, se puede decir, al final para poder reiniciar las actividades. Antes de empezar específicamente el tema, queremos poner el marco de la situación actual que tenemos en el país. En total, esta es la lista de espera nacional. Tenemos 755 pacientes que están en espera de un trasplante. Mayormente, el mayor número están dentro de salud, luego el Ministerio de Salud, el Instituto de Trasplantes por órganos de tejido de las Fuerzas Armadas, el sector privado. Como ven, no hay una lista de espera. Este es el total que se tiene, lo que tenemos actualmente, y que es la necesidad que tenemos en el país. En el caso de tejidos, mayormente se requieren córneas. Tenemos más de 5.200 pacientes que están en espera de un trasplante de córnea dentro de las instituciones, donde el mayor número en este caso corresponde al Ministerio de Salud y sobre todo en el Instituto Nacional de Oftalmología. Siguiendo con el marco general del país, sabemos que lo que siempre se ha mencionado,
que se tiene un sistema fraccionado, la cobertura se da según las IAFAS, el CIS que maneja casi más del 60% de la población en el país, el Seguro Social con 28.8%, Fuerzas Armadas casi 2%, EPS, todos los demás en número menor. Y esto es importante porque nos señala un tema fundamental, que nosotros tenemos que, como objetivo de política pública nacional, es disminuir primero la inequidad y aumentar los trasplantes. Porque el mayor número de donantes en el momento vienen del Ministerio de Salud, pero el mayor número de trasplantes se realizan en el Seguro Social. Entonces tenemos que disminuir esa inequidad que se tiene para que todos podamos tener acceso al trasplante en el país. Siguiendo con la información general, y también es de importancia, se puede ver que la mayor parte, en el documento de reserva de identidad, en el DNI, la mayor parte de la población, a junio de este año, casi el 78% tiene en su DNI la negativa, dice no a la donación. Más o menos un 13%, 14% dice sí, y el resto no dice, no señala nada. Una cosa importante es que también que el porcentaje varía si se corresponde al territorio nacional o en extranjero. El porcentaje aumenta siendo de que es más factible que un peruano se inscriba como donante cuando vive en el exterior que cuando está en el Perú. Tenemos también una red de procura, esta es la red prepandemia, veamos, este era lo que funcionaba antes de la pandemia del 2019, entre Lima y provincias había unidades de procura que funcionaban en el Seguro Social, en Almenara, Sabogal, Revaliati, en el caso del Ministerio de Salud, Cayetano Heredia, Loaiza, Hipólito Unanue, Carrión, el Niño de Breña y el Niño de San Borja, y el Centro Médico Naval, el Hospital Militar Central. Y en provincia también lo teníamos en los hospitales de Seguro Social de Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeca, La Libertad, Puno y Tacna. En el caso del Ministerio de Salud, teníamos en el Hospital Carrión de Huancayo. Pero ¿qué pasó en ese momento? Que luego, durante la pandemia, la mayor parte de unidades de procura fueron desactivadas, había personal que no hacía trabajo presencial, había personal que tuvo, como por ejemplo el caso de Loaiza, que el personal fueron llevados a otras áreas, sobre todo áreas de emergencia, para cubrir la necesidad que se tenía en esos momentos. Entonces la red de procura fue prácticamente desactivada en todo el país. Esta es la red de procura actual. Vemos que ya desde el año pasado se han venido reactivando las unidades. Si comparamos con el anterior, prácticamente, salvo 2 lugares de provincia, la mayor parte de unidades de procura están funcionando como antes de la pandemia. Esto nos ha llevado a que haya, por lo menos en el último año y este año, 2021-2022, un incremento nuevamente de la donación y trasplante. Por ejemplo, esta es una cosa que vemos que como verán es bastante importante. El primer trimestre del año 2000, por la pandemia del COVID-19, pero es 2020, veníamos con un número importante de notificaciones de posibles potenciales donantes que se estaba haciendo en el año 2019. El primer trimestre del 2020 teníamos más de 20 posibles donantes. Luego fueron cayendo considerablemente, llegaron a haber 6 y no se llegó a recuperar, pero más de 200 el primer trimestre. No se pudieron recuperar durante todo el año 2020 y 2021, y en 2022 estamos recién aumentando la notificación de posibles donantes en el país, dado que las unidades de procura se están nuevamente implementando. Esta curva que se ve, la evolución de la tasa de donantes, también es clara. El año 2020 empieza la pandemia y cae de 2.3 a 0.5 la tasa de donación en el país. El 2021 hubo una ligero incremento de 0.7
y mediados de junio de este año se tiene ya un 0.9, se espera llegar a un 2 por millón por lo menos, y estaríamos ya acercándonos a los valores que hubo antes de la pandemia. Esto implica una recuperación, esperemos que sea constante y que ya no haya otras olas u otra circunstancia que haga que nuevamente disminuya los trasplantes en el país. Esta es la Red Nacional de Trasplantes, lugares donde se realizan trasplantes en todo el país. Vemos que básicamente está en la parte de costa y Cusco, Cusco y Huancayo, donde se realizan los trasplantes. En Lima, los conocidos, el INCOR, el MENAR, Revaliati, Sabogal, el Ministerio de Salud, el Niño de San Borja, María Auxiliadora, en el caso de córneas, el Niño de Breña, córneas también, neoplásicas, de médula, el Loaiza, Cayetano Heredia y Lino, ¿no? En el caso de las Fuerzas Armadas, el Centro Médico Naval, y en el caso de privados, básicamente son clínicas que hacen trasplante de córneas. En provincias se tiene ya el Hospital Nacional Aguinaga de Chiclayo, el Ramiro Prealé de Huancayo, el Hospital Seguín de Arequipa, el IPO, el Adolfo Guevara de Cusco, y a esto se está agregando, en el caso del Ministerio de Salud, en los hospitales de Huancayo, de la Universidad de Carrión, que se ha habilitado para hacer trasplante de córneas, y probablemente a fin de mes esté iniciándose un programa de trasplante de córneas también en Ayacucho. Lo que se está haciendo a través del Ministerio de Salud es estimulando para que puedan hacer unos polos de desarrollo del trasplante en el caso del Ministerio de Salud. En el caso de la parte de selva, estamos coordinando con Iquitos para que pueda ser un punto de referencia, Huancayo, como se ha dicho, Arequipa también como hospital del Ministerio de Salud, y Chiclayo y Trujillo, como los puntos que deberíamos empezar a corto plazo a iniciar programas de trasplantes en esas regiones. Y ya no es tema de donantes, no los trasplantes efectivos. Vemos igualmente que la caída que hubo importante, que hubo en el 2020 en trasplantes, el 2021 y el 2022 ya se superó lo que hubo estos 2 años, pero todavía tenemos que llegar a los indicadores prepandémicos. En el caso de trasplante de córneas, la caída fue casi el 20% de lo que se tenía antes de la pandemia. Ahora estamos ya llegando a la mitad, deberíamos estar a fin de año, esperamos tener unos 450 trasplantes de córneas realizados. Se ha tenido ya las coordinaciones respectivas con con medicina legal para que a partir de las morgues pudieran también captarse donantes de córneas como se hacía anteriormente. Hubo una limitación, ya que no se permitían ingresos para la extracción de córneas por cuestiones había indicaciones de impedir el ingreso de personas que no laboraban en las morgues, y no se pudieron hacer las ablaciones de córneas. Ya se ha conversado con el Instituto de Medicina Legal y se va a reiniciar nuevamente la extracción en las morgues del país. Una cosa interesante es que los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas en el país, si bien hubo una disminución, también fue importante, fue menos del 50% en el año 2020 a pesar de la pandemia. El año 2021 incluso se superó, era el número más alto en toda la historia, digamos, del país en este tipo de trasplantes. Este año tenemos ya casi mitad de año 208 y se va a superar, esperemos largamente, el número de trasplantes de médula hasta fin de año. Y se espera también que este año, si no es a fin de año o principios del 2023, en el país se inician los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas no emparentados. Para eso tenemos un registro nacional de potenciales donantes, donde tenemos más de 70.000 personas inscritas como posibles donantes y a las cuales se le ha hecho ya se la toma de HLA
de alta resolución para tener una base de datos que ha podido ingresar a la base mundial de donantes, de tal forma que cuando ya se inicien los trasplantes no emparentados, podamos tener esta base de datos ingresar al registro mundial, pudiera aumentar la posibilidad de tener un donante compatible en estos casos. Otra cosa que vemos también es como en la pandemia también ha habido una disminución, a pesar que el número es menor de las pacientes notificados y que se han determinado que están en muerte encefálica, que el porcentaje de negativas familiares ha ido disminuyendo en los últimos años. Casi era un 75% de negativa familiar. Recordar que en el país todavía, en el país se requiere la autorización de la familia para poder proceder a la donación de los órganos de una persona. Este porcentaje en este año está en 41%, es un porcentaje significativo, lo que implicaría que tenemos que aumentar, ahora que ya hay más unidades de cuidados intensivos funcionando, más camas libres también, más ventiladores, aumentar la detección para poder empezar a tener más donantes. ¿Qué desafíos tenemos actuales? Y esto estamos a corto plazo, que es trabajar con mejorar la notificación oportuna de posibles y potenciales donantes. Dentro de ello, se está coordinando para que pueda ser un indicador de calidad de los hospitales la detección y notificación de los pacientes de muerte encefálica. Tenemos un número muy bajo, a pesar que tenemos procuradores que van a los hospitales, que hacen visitas a las UCIs para hacer la detección, hay muchos que cuando llegan no han sido transferidos, o sea, no se piensa en trasplante en algunas unidades de cuidados intensivos. Ven la posibilidad que la persona se puede recuperar, pero no ven o no consideran que una persona que podría estar en muerte cerebral, si bien esa persona probablemente no va a sobrevivir, pero sí va a poder dar vida a otras personas. Entonces hay que cambiar un poco ese chip, volver a reiniciar las visitas con capacitación con las unidades de cuidados intensivos para poder mejorar esta notificación. Igual, mejorar el mantenimiento de los potenciales donantes. Estamos dentro de las políticas del país, hay unas cosas que se están implementando. Uno de ellos es ya se ha terminado un plan de manejo de la enfermedad renal crónica, donde se está dando un presupuesto para el trasplante general y el trasplante renal específicamente, en el cual se va a considerar el presupuesto para poder subvencionar o pagar el mantenimiento de los potenciales donantes. A veces uno de los problemas que tenemos, pues no se consideraban dentro del manejo, y el CIS muchas veces no pagaba el mantenimiento. Ahora sí lo va a poder considerar en el momento del pago. Disminuir las negativas familiares, disminuir la lista de espera de trasplante de córneas. Este año esperamos disminuir un 10%, iniciado la implementación de un programa posparo, ya que los mismos procuradores generalmente consideraban al donante siempre el de muerte encefálica, pero no le ponían el mismo empeño en esos pacientes que hacían paro cardíaco. Entonces, a ellos también están implementando este programa para que pueda hacer la solicitud a las familias para obtener tejidos de estos pacientes, de estas personas. Igualmente, estamos implementando los programas de trasplante de órganos en el interior del país, como se ha dicho, con algunos polos de desarrollo en las diferentes regiones, y lo que esperamos a fin de año y a principio del próximo año es iniciar el trasplante orogénico de médula ósea con donante no emparentado. Bueno, este es el marco, esta es la realidad de lo que ha pasado, cómo fue bastante severo la disminución de los trasplantes en el Perú, pero se está reiniciando ya, como hemos dicho, esperamos a fin de año llegar a niveles del 2019 y poder el próximo año ya volver nuevamente por esa subida que teníamos hasta ese año. Bueno, es rápidamente lo que vamos a presentar y quedamos para cualquier consulta o pregunta que se tuviera. Muchas gracias, doctor Almeida, por tan excelente presentación, muy interesante en cuanto a datos y
y a muchas definiciones que no tenemos muy en claro. Enseguida voy a presentar al resto de panelistas para poder iniciar una conversación, un intercambio de preguntas y comentarios. Tenemos como panelistas al doctor Alfredo Terán. Él es oftalmólogo, subespecialista en córnea y cirugía refractaria, es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, profesor de pre y posgrado de la Universidad Cayetano Heredia y miembro de la Academia Americana de Oftalmología, Pan-Córnea, entre otras. Doctor Terán, ¿tiene usted... nosotros, ¿no? Sí, doctor Terán, ¿tiene usted para hacer alguna reflexión con respecto a la situación de su especialidad y un análisis de lo dicho por el doctor Almeida en su área? Sí, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Vengo a representar la Sociedad Peruana de Oftalmología. Yo soy miembro actualmente de la Junta Directiva. Y veo las dos caras de esta situación, ¿no? Yo trabajo en un hospital público, el Hospital Loaiza, y también en el área privada. Yo creo que lo importante es fortalecer, como ha mencionado el doctor Almeida, las áreas de procura, ¿no? Tener un equipo de base que esté dedicado enteramente al tema de procura, conversar, buscar pacientes, conversar con los familiares, acercarse, para de esta forma tener pues mayor disposición de tanto tejidos como órganos. La ventaja que tenemos nosotros como hospital es que pues nosotros mismos procuramos ablacionamos nuestros tejidos en la misma morgue del hospital. Entonces eso es algo favorable para nosotros. Lamentablemente a raíz pues de la pandemia, nuestra autorización o permiso para realizar los trasplantes de córnea específicamente venció, ¿no? Y algo sí que me gustaría traer a colación actualmente es, pues ya hoy día hemos pasado la supervisión, afortunadamente, que ha sido favorable para poder reacreditar de nuevo el hospital. Pero sí algo que me parece importante es el porcentaje o la cantidad de tejidos que cada especialidad tiene que realizar en el periodo que tiene la autorización para hacerlo, para poder reacreditarse, ¿no? Eso se ha podido hacer este año, ya que salió una ley en la cual eximía ese número que muchas veces era elevado de cantidad de trasplantes para uno poder reacreditarse, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que podemos mencionar o traer a colación. Y algo que también creo que es importante mencionar son implementar a nivel de Estado nuevas políticas de donación, ¿no? Como hemos visto en Latinoamérica, cómo es que ellos han cambiado, cómo es que Colombia, cómo es que otros países, Brasil, tienen tanto tejido, ¿no? Disponible. Y eso es porque ellos han cambiado desde el origen sus políticas, ¿no? Ellos por defecto, todos son donantes, ¿ok? Salvo que en vida deseen o manifiesten no serlo. Entonces, obviamente hay que ver la parte legal y todo eso, ¿no? Modificar eso y que la ley nos respalde sería muy favorable para nosotros que estamos involucrados en todo este tema. Muchas gracias, doctor Terán, por tan interesantes comentarios, muy importantes. Enseguida vamos a continuar con el doctor Manuel Figueredo Muñoz. Él es médico asistente urólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, coordinador quirúrgico de trasplante renal del mismo hospital, jefe de la unidad de cirugía reconstructiva del Departamento de Urología del Rebagliati,
y coordinador del capítulo de trasplante renal de la Sociedad Peruana de Urología. Doctor Figueredo, ¿tiene usted algún comentario, alguna reflexión con respecto a la situación en su especialidad y con respecto a lo dicho también por el doctor Almeida? Sí, antes que nada agradecer la invitación y bueno, como se ha visto en la información del doctor Almeida, realmente el trasplante a propósito de la pandemia pues cayó a niveles que nunca se habían visto en el servicio, ¿no? En 2019, pre-pandemia, hicimos 27 trasplantes cadavéricos, 16 donantes vivos relacionados, y el 2020 bajamos a 2 cadavéricos y 6 pacientes vivos relacionados, porque realmente en esa época los espacios en UCI eran muy limitados y había demasiados pacientes con COVID en mal estado que necesitaban una cama de UCI y no nos permitían a nosotros poder tener al paciente para poder hacer la donación, ¿no? En 2021, así todo, no tuvimos ningún trasplante cadavérico, todos fueron donantes vivos relacionados. Y este 2022, bueno, vamos 8 trasplantes cadavéricos y hoy día se ha hecho un trasplante más, 12 trasplantes vivos relacionados. Es un caso que discutimos ahí en la unidad porque era un paciente con cáncer renal con 4 años y medio de seguimiento, que iba a recibir un trasplante y bueno, las guías últimas nos dicen que no habría ningún problema. ¿Cuáles fueron la realidad, no? La realidad era que todo el equipo de trasplante, en el caso de nosotros de trasplante renal, queríamos seguir avanzando en este deseo de poder otorgar un poquito mejor de calidad de vida a los pacientes, sabiendo que a largo plazo el trasplante renal es el que da mayor calidad de vida a los pacientes, comparándolo con cualquier tipo de reemplazo renal, como hemodiálisis, diálisis peritoneal. Pero teníamos muchos inconvenientes en el proceso, ¿no? Por ejemplo, en la institución se dio una norma en la cual todo el equipo que tenía que entrar a un operativo de trasplante tenía que pasar por prueba antigénica, ¿no? Y entonces todo el equipo tenía que ir a un ambiente especial, a sacarse su prueba de antígeno para COVID, y entonces el equipo tenía que estar completo para poder entrar al operativo. Y eso implicaba tiempo y esfuerzo para cada participante y también un esfuerzo a la institución para tener un espacio para que nos puedan sacar todas las muestras a los médicos, ¿no? Así todo, avanzamos bastante y uno de los más importantes avances que hemos tenido en la institución es darle un empuje mayor al donante vivo relacionado. Eso es lo que estamos impulsando, gracias a Dios, en estos últimos 2 meses casi hemos hecho un trasplante renal por semana. Este próximo miércoles tenemos un trasplante pediátrico también, entonces no es fácil, ¿no? Yo creo que, como decía el doctor, la conciencia del peruano cree que siempre hay algo malo detrás de algo, ¿no? Que puede haber, no es algo transparente, ¿no? Y el equipo de Procura es el primero que trabaja con ellos, pero también es importante que todos los médicos que participamos en esto, pues, veamos en este ser humano un acto de bondad, ¿no? Es una persona que dona lo poco que le queda, lo último que le queda de vida para darle vida a otras personas. Y conversando con el personal de enfermería y los de Procura, nos decían que a veces una de las cosas que más se resentía los familiares que daban el visto bueno para la Procura, era que de pronto nosotros nos emocionamos tanto en el hecho de sacar el riñón, de sacar el corazón, sacar el pulmón, sacar el páncreas, sacar todo lo que podamos. Y de pronto, al momento que terminaba el operativo, el único que se quedaba era, bueno, el que se queda al último siempre es el urólogo, ¿no? Porque todos los demás ya se van. Pero a veces se quedaba el residente y cerraban como si fuera, pues, no una persona. Y, y el familiar que recibía a ese ser humano que había entregado su donación, sentía pues que había sido una falta de respeto total para esa persona, que al momento de cerrarla, pues lo cierren como si fuera un costal, no le hayan dado el respeto suficiente. Yo creo que es algo que nosotros como médicos, como profesionales debemos entender, porque a veces
nos centramos mucho en que hay que operar y operamos y después que cierre como sea. Y ese ser humano y esa familia merece tanto respeto porque ha hecho un acto y gracias a él es que existe el trasplante, ¿no? Entonces, eso es algo que quería compartir con ustedes y bueno, como le digo, el Hospital Revalidati ahorita está tratando de darle impulso al donante vivo relacionado y también, gracias a Dios, algo de la legislación ha cambiado que nos ha podido permitir que se puedan ampliar esos criterios y poder tener más pacientes con este tipo, ¿no? También hay que entender que el ser humano cada vez va a envejecer más, cada vez van a haber gente más anciana y va a haber cada vez más personas que necesiten trasplantes, ¿no? La tecnología avanza, de repente habrán nuevas cosas en el tiempo, pero hay que entender que esto a futuro va a seguir. En neurología también han ido cambiando algunos criterios, ¿no? Y hay criterios ahora extendidos para que pacientes añosos puedan donar a receptores añosos también, y esto también amplía un poco las posibilidades de trasplante, ¿no? Entonces, ese era un poco lo que quería compartir con ustedes, la experiencia del trasplante renal en el Revalidati, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Figueredo, por compartir con nosotros su experiencia y se entiende perfectamente el incremento del donante vivo, ¿no? Sobre todo relacionado por la falta y la escasez de nuestros donantes, ¿no? Como decía el doctor Almeida, 2 donantes por millón de habitantes. Qué lejos estamos de... Aquí nomás en Latinoamérica tenemos Argentina con 11 donantes por millón de habitantes. ¿Y qué nos falta para llegar a los 40 donantes por millón de habitantes que tiene España, ¿no? Y se entiende por qué ustedes, pues, y por qué la mayoría de los equipos trasplantadores están dando mayor énfasis y mayor incremento a la donación viva relacionada, ¿no? Muchas gracias, doctor Figueredo. Vamos a continuar con el doctor Félix Carrasco. El doctor Félix Carrasco Mascaro es jefe del Servicio de Trasplante Hepático del Hospital Nacional Guillermo Almenara, subespecialista en cirugía hepato, pancreato biliar y trasplantes por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Asociación Internacional de Cirugía Hepato, Pancreato Biliar, miembro de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático, ILTS, miembro de la Sociedad de Trasplante de América Latina y del Caribe, STANLIC, y miembro fundador de la Asociación Peruana de Trasplantes, APTO. El doctor Félix Carrasco hasta hace poco fue jefe del Servicio de Trasplante Hepático de Adultos y Pediátrico en el Hospital Revalidati, donde tuvo la labor y tuvo excelentes resultados con formar un nuevo equipo con excelentes resultados, impulsó la donación de donante vivo relacionado en niños, como ahora lo está haciendo en el Hospital Almenara. Hace poco trasplantaron a un pequeño de 2 años. Doctor Félix Carrasco, ¿qué comentarios tiene usted, qué reflexión en su área, en su especialidad, con respecto a lo dicho y con respecto a lo dicho por el doctor Almeida? Doctora Uribe, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias también, por cierto, doctor Luis Villanueva y a toda la Junta Directiva de la Academia Peruana de Cirugía. Es grato conversar con ustedes, es grato compartir con quienes nos dedicamos a esta actividad de trasplante. Creo que hay algunos temas interesantes que discutir. Yo planteo la pregunta y dejo para discutirla después a propósito de las cifras que ha mostrado el doctor Almeida. ¿Cuáles son los principales problemas que hacen que tengamos finalmente tan pocos donantes y por ende tan pocos trasplantes? Hablando de donantes cadavéricos, de donantes fallecidos. Es solo un tema de cultura de donación. Planteaba el doctor Terán algunos cambios legislativos, como la donación presunta, y de pronto intentar identificar esos temas y ver de qué manera nosotros podemos impactar en ello, porque nos mostraba el doctor Almeida que antes de la pandemia, el año 2019, que fue un buen año para nosotros, teníamos 2.3 donantes por millón de habitantes. Y la media en Sudamérica es 10 donantes por millón de habitantes. Uruguay es excepcional por
la poca población que tiene tal vez la tasa más alta de donación en Sudamérica, luego Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y nosotros estábamos de esa media de 10,2.3 donantes por millón de habitantes. Y con la pandemia se cayó, por cierto, como en todo el mundo, a cifras pues terribles, ¿no? Si ya 2.3 era malo, pues llegar a 0.5, 0.7, ahora 0.9, sigue siendo bastante malo. Entonces, algunos factores tenemos que identificar y sobre algunos factores tenemos que trabajar y de pronto ver, a propósito de estos datos que nos ha mostrado Dr. Almeida, en qué podemos enfocarnos para trabajar. En trasplante hepático, por cierto, echamos mano ante este problema de la escasez de donantes y de los pacientes que van creciendo en número en las listas de espera. La lista de espera va siendo cada vez más grande, la cantidad de donantes es poca, podemos trasplantar a muy pocos. No todos llegan a trasplantarse, se mostraban las cifras de mortalidad en lista de espera ahora en el último congreso que ha habido en Argentina, del 10 al 14 de este mes. 30% de mortalidad en la lista de espera es para trasplante de hígado. Es decir, de cada 10 pacientes que tenemos en nuestra lista de espera, o de cada 3 pacientes que tenemos en nuestra lista de espera, 1 morirá. Y nuestros pacientes llegan a una lista de espera con mucha ilusión. Y uno de cada 3 no va a tener la opción de llegar a un trasplante. 3 de cada 10 no van a tener la opción de llegar a un trasplante. No hay donantes para todos. Es en esa línea que el trasplante hepático echamos mano de algunas estrategias, algunas ya desde hace bastante tiempo y otras de implementación reciente. Una de ellas es el usar donantes que antes no mirábamos, donantes que antes no nos gustaban, de esos llamados donantes marginales, eso le llamamos donantes con criterios expandidos. Y es que antes no mirábamos a los gorditos, no mirábamos a los pacientes con obesidad, con sobrepeso u obesidad, pero nuestra población ha cambiado, hoy tenemos más sobrepeso y más obesidad. Y considerábamos, y se considera que esos órganos podrían no funcionar muy bien. Entonces, bajo ciertos parámetros, ahora los miramos y los aceptamos como donantes. De igual manera, hemos ampliado nuestros criterios con la edad. Cuando empezamos a trasplantar, no mirábamos a donantes mayores de 60 años, y luego migramos a 65, 70, 75, 80, y hoy no tenemos un límite de edad para aceptar a un donante para trasplante hepático. Entonces vamos usando esos donantes que antes no mirábamos. Y a veces la urgencia nos hace trasplantar a un paciente que de pronto tiene ya no 165 de sodio, como nos recomiendan las guías, sino 170, 180, 190, 207 mil equivalentes de sodio. Porque sí, pues la situación nos obliga. Entonces, el usar donantes con criterios expandidos es una de las estrategias que tenemos ante la escasez de donantes. Por cierto, siempre midiendo los riesgos y beneficios, el llamado índice de riesgo del donante, por ejemplo. Otra estrategia que se ha venido usando y ya se ha comentado es el donante vivo. Así como en riñón, un concepto que hemos aprendido y que debe ser un concepto general para todos nosotros, es que el hígado es considerado hoy un órgano par. Y como órgano par, todos tenemos 2 hemihígados y podemos donar un hemihígado. Así como se puede donar un riñón, ¿sí?, podemos donar un hemihígado. Entonces, al ser considerado el hígado un órgano par, pues la donación viva para pacientes pediátricos que ya se hace, pero también entre adultos es una alternativa. Estamos trabajando en ello para hacer donación viva entre adultos, probablemente en octubre, a más tarde en noviembre estamos haciendo un trasplante entre adultos de un donante de un hermano para una hermana adultos. Es más complejo, por cierto, pero es una alternativa a la que tenemos que recurrir ante este problema de la escasez de órganos, ante esta brecha entre oferta y donante. Y una alternativa adicional de varias que hay es lo que llamamos bipartición hepática o split. Hasta hace algún tiempo, cuando había un nene en la lista de espera, tomábamos un segmento de hígado de un donante adulto, tomábamos 200 gramos de hígado de un donante adulto
y descartábamos 1000, 1100, 1200 gramos de hígado de ese donante adulto, porque solo lo usábamos para un niño y el resto se desperdiciaba. A partir de este año hemos empezado a trabajar de manera regular y ahora, en estos últimos 14 trasplantes, hemos hecho 3 biparticiones hepáticas en las cuales a partir de un solo donante hemos podido trasplantar a 2 receptores. Y eso es una estrategia de optimizar los donantes, que es una obligación de los servicios de trasplante ante una escasez de órganos. Cierto, hay una escasez, nosotros tenemos que replantear nuestra oferta. Y como decimos que el hígado es un órgano par, pues justifica, cuando tenemos un donante en buenas condiciones, segmentar ese hígado, tomar 12 hígados y trasplantar a 2 receptores. Esa entonces es también una estrategia a la que tenemos que llegar los centros trasplantadores de hígado. Aparecen otras que todavía no venimos desarrollando, que requieren tal vez alguna legislación, como la donación a corazón parado. Se ha propuesto y se están mostrando algunos resultados ya, todavía en un tiempo mediato, xenotrasplantes y otras alternativas a las que tendremos que llegar. Por ahora, la donación con criterios expandidos, el donante vivo, la bipartición hepática, son estrategias a las que tenemos que recurrir como alternativas a la escasez de órganos. Pero no dejo de remarcar que tenemos que buscar esos factores, esas causales, y a ver en cuáles de ellas nosotros podemos contribuir como sociedad médica para intentar mejorar, no a corto plazo, sino por lo menos a largo plazo, estas cifras, y llegar, ojalá, algún día a 5 donantes por millón de habitantes, y ojalá a 10 donantes por millón de habitantes, que sería por lo menos la media de América Latina. Por ahora me quedo ahí y igual, gracias y quedo presto a seguir conversando. Gracias, doctor Carrasco, por tan interesantes aportes. Les voy a transmitir las 2 preguntas que usted tenía para el doctor Almeida. Doctor Almeida, se las repito, por favor, a ver si para continuar con nuestra discusión, con nuestro conversatorio. ¿Cuáles son los principales problemas de que tengamos tan pocos donantes, doctor Almeida? Y el tema, me gustaría que nos aclare el tema de qué es donación expresa versus qué es donación presunta, y si estamos nosotros preparados para cambiar de donación expresa a donación presunta. Como sociedad, ¿estamos preparados para esto? Doctor Almeida, por favor, si nos puede responder estas preguntas. Sí, creo que para empezar por la última pregunta, ¿no? El consentimiento presunto, el consentimiento expreso. Los países que hicieron una legislación con consentimiento presunto, es decir, todos son donantes, a menos que hayas dicho que no, lo hicieron en un contexto en que no había una, como por ejemplo en el país, ya existe el DNI donde se expresa la voluntad. Entonces, se hicieron un contexto donde no había ese inconveniente, que se puede decir. Porque, ¿qué pasa? Y ya algo lo mencioné en la exposición. Hoy día, casi el 78% de la población dice no en su DNI. Entonces, el consentimiento presunto dice, todos son donantes, a menos que hayas dicho, hayas señalado tu negativo. Entonces, como ya en el DNI tenemos un 78% que dice no, automáticamente el 78% de peruanos no podrían ser donantes. Y eso implicaría una baja tremenda. Los que conocemos quiénes son los donantes en los hospitales que han sido donantes efectivos, la mayoría son personas que en su DNI dicen no. La mayoría son personas que la familia, a pesar que en DNI dice no, aceptaron la donación. Entonces, en el contexto actual, no es posible implementar un consentimiento presunto, porque ya la expresión de la voluntad en el DNI, que ya está dada, va a impedir y va a evitar que aumenten los trasplantes. Ha habido varios intentos de congresistas de presentar proyectos de ley en ese aspecto. Sin embargo, siempre se ha dicho en la aclaración que previamente tendríamos que hacer la desactivación de lo que es el DNI, o hacerla que no sea valedera, o crear que todos volvamos nuevamente a inscribirnos. Ahora, como sociedad, todavía parece que hubiera uno de los panelistas señaló que todavía existe mucha desconfianza en el país. Se desconfía de todo, se desconfía del sistema.
Entonces, si hay una desconfianza, hay eso, ¿no? Dices, ¿dónde va mi órgano? ¿Qué van a hacer? Entonces, una de las experiencias parecidas fue en Venezuela, cuando en Venezuela se creó el consentimiento presunto. La mayor parte de la población automáticamente comenzó a inscribirse como negando la donación. O sea, creo que es un tema a conversar mucho, pero hoy día, por la legislación, por las normas que se tienen, no sería favorable para la donación tener un consentimiento presunto si no se hacen variaciones de leyes previamente. En lo que respecta a por qué pasa, ¿no? Todo el proceso hay que mejorar, pero el inicio es desde la captación del donante. En el país leyes tenemos, hay una ley hay las normas que dicen que todos los establecimientos de salud tienen que tener unidades de procura hospitalarias, todos los establecimientos que tienen UCI. Sin embargo, los hospitales no lo cumplen porque en algunos casos sacan la resolución, designan profesionales a cargo de las unidades de procura, pero que en la práctica no lo realizan, no hacen esa actividad, solamente quedan en el papel. Y en otros lugares simplemente no las tienen y lo que hacen es, como dicen los directores, priorizan, necesito un ginecólogo, necesito un pediatra, necesito un cardiólogo, y lo que menos piensan es tener procuradores. Una de las cosas que estamos haciendo en ese aspecto, en lo que respecta a los coordinadores de trasplantes o procuradores, es dar la especialización respectiva, profesionalizarlos. Este año estamos haciendo el primer diplomado en el país de coordinación de procura y trasplante, a través de la Escuela Nacional de Salud Pública. Estamos haciendo para 50 profesionales en esta primera promoción. Como saben, la Escuela de Salud Pública tiene rango universitario. Entonces, esto va a permitir que este diploma tenga la validez respectiva y puedan inscribirse como especialistas en coordinación y procura en el país. Porque muchas veces dice el procurador, ¿qué especialidad tiene? ¿Cuál es tu especialidad? No, ahora se van a poder decirlo. Y el siguiente paso que hemos quedado ya con la escuela es hacer una maestría en coordinación y procura que debe estar iniciándose o el 2023 o el 2024, pero y siendo el diplomado parte de la currícula de la maestría, ¿no? La capacitación es fundamental, hay que capacitar, hay que involucrar a todos, sobre todo los de áreas críticas. Las UCIs deberían cambiar su forma de ver los médicos intensivistas de priorizar el manejo de los pacientes que están en muerte encefálica, considerando el beneficio que va a tener. Y otra realidad en el Perú es que muchos de los donantes vienen de emergencia y no de UCI, porque casi siempre las camas UCI estaban llenas. Entonces también la capacitación en los servicios de emergencia para que puedan, dentro de lo que se puede, pues en la emergencia no tienen las mismas facilidades de una unidad de cuidados intensivos, de poder hacer el mantenimiento de los donantes. Hay que tener también los insumos, los materiales para poder hacer el mantenimiento del donante y mejorar aspectos logísticos que también han provocado que se hayan perdido en algunos casos de los posibles donantes. Bueno, algo para conversar sobre el tema y si hubiera alguna otra pregunta o consulta. Gracias, doctora Almeida. Muy interesante su aporte y muy cierto todo lo que nos está expresando ahora con respecto a que nuestra sociedad no está preparada para cambiar de donación expresa a donación presunta, ¿no? Doctora Almeida, un poco para complementar este tema, me gustaría que nos defina qué es hospital donante, si tenemos suficientes hospitales donantes, qué se requiere aparte de las unidades de procura, para que un hospital pueda ser hospital donante. ¿Esto es un indicador de calidad de los hospitales? Eso es interesante la consulta. Se definen dos tipos de hospitales, el donador y el donador trasplantador, ¿no? El donador trasplantador es conocido, rivalidad terminal, a niños de Breñas, donde hace el trasplante, sí. Pero lo que se sabe es que los donantes no vienen de los mismos hospitales, no vienen de otros hospitales. Los hospitales generadores o donadores. Y ahí, nuevamente, es un cambio que, como se dice, tiene que empezar internamente desde
los profesionales de salud, de los médicos, de los especialistas de los hospitales. Hay dificultades. En el país se trasladan pacientes en muerte cerebral, se trasladan cadáveres para hacer la ablación. Pasa, ¿no? Hay un donante en el hospital de Vitarte y se traslada al hospital Almenara para que se haga la ablación, con todos los riesgos de que pudiera entrar en parada cardíaca y ya se perdió el donante, ¿no? Y esto se debe a las limitaciones que tenemos en el sistema de salud. Para poder hacer una ablación, yo tendría que tener un equipo extra de cirugía. A veces nos dicen, no, va el equipo de cirugía y utiliza la sala. Pero la sala no solamente es el equipo quirúrgico. La sala tiene un personal de limpieza, tiene personal técnico, tiene un personal de seguridad incluso, que tendría que ser responsable de las salas, y los hospitales dicen, no los tengo. Yo quisiera, pero no tengo ese personal para poder habilitar esas salas extras en turnos, por ejemplo, fines de semana o domingos. Entonces, hay dificultad en ese aspecto. Por eso es que todavía en el Perú todavía hacemos ese traslado. Dentro de los indicadores de calidad que están proponiendo, es justamente que todos los hospitales que tengan UCI deberían también ser generadores de donantes. Y las unidades de cuidados intensivos no solamente notificadores, sino también puedan también obtenerse un indicador de muertes de pacientes de muerte encefálica y que pudieran llegar a ser donantes finalmente. El hospital donante debería estar en todo el país, el generador debería estar en todo el país, pero todavía no tenemos el personal y tenemos que ir por la capacitación de los profesionales de estos establecimientos para que puedan habilitar y hacer hospitales realmente donadores. Muchas gracias, doctor Almeida. Es muy interesante el concepto de hospital donante, hospital generador de donantes, hospital trasplante. Doctor Carrasco, no sé si nos puede dar un comentario con respecto a esto, en su experiencia de tantos años, yendo a hospitales donantes, generador de donantes. ¿Usted nos puede comentar algo con respecto a hospital donante? ¿Qué se necesita para generar más hospitales donantes? ¿Cuál es su apreciación? Este concepto de hospital donante nos lleva a plantear un problema, que es el tema de la equidad y del acceso a trasplantes. El 30% de nuestra población tiene un seguro social. Y el 85 a 90% de los trasplantes se hacen en la población que tiene seguro social. Y el 70% de nuestra población tiene acceso a los servicios del Ministerio de Salud. Y se hacen muy pocos trasplantes en el Ministerio de Salud. Entonces la población, 70% de nuestra población que tiene acceso solo al Ministerio de Salud, no tiene acceso real a un trasplante. Entonces, y la otra cifra es que la mayoría de donantes vienen del Ministerio de Salud, no son asegurados, son del Ministerio de Salud. Entonces las personas que no tienen un seguro social, que pertenecen al Ministerio de Salud, son los que más donan, pero son los que menos posibilidades tienen de trasplantarse. Entonces, un hospital del Ministerio de Salud que no tiene a sus pacientes para trasplantarse, que no ve un beneficio de un donante para sus pacientes, es poco más difícil, es poco menos probable que quiera convertirse en un hospital donador. No ven el beneficio de ellos para sus pacientes. Entonces, ahí hay una tarea, hay que lograr más acceso al trasplante para la población que no tiene seguro social, que no tiene un seguro privado. Hoy no tenemos un hospital MINSA que trasplante hígado en adultos. Y tenemos hoy hospitalizada a una paciente de 34 años, madre de 2 hijos, cirrosis por hepatitis autoinmune, que se va a morir porque sea un hospital del Ministerio de Salud y no tiene acceso a un trasplante hepático porque no tiene un seguro social. Entonces, pensar que ese hospital se haga donador si no ve un beneficio para sus pacientes es un poco difícil. Cierto, hay que trabajarlo.
pero hay que intentar de alguna manera, por eso hablaba ante estos problemas, ¿qué hacemos? De alguna manera intentar que tengan acceso a un trasplante, que hayan convenios, que hayan contraprestaciones, que hagan que los pacientes tengan acceso a un trasplante para que ellos puedan ver que sí, que sus pacientes ya no se van a morir porque también los pacientes del MINSA se van a trasplantar y entonces probablemente tengamos más hospitales donadores. Creo que esa es una tarea importante, las contraprestaciones, ofertar el servicio de trasplante más allá de los pacientes que tienen un seguro social o un seguro privado, creo que sería un incentivo para tener más hospitales donadores. Por cierto, también hay que trabajar en el tema del diagnóstico de la muerte encefálica, o tal vez no de la muerte encefálica, del potencial donante. Todo paciente que ingresa a una emergencia con globos menor de 8, en otros países con globos menor de 7, tiene que ser obligatoriamente notificado. La notificación debe ser obligatoria e inmediata. No se pide que haga un diagnóstico de muerte encefálica porque en muchos lugares no se diagnostica muerte encefálica. El paciente tiene un traumatismo severo, el neurocirujano dice ya no es tributario de tratamiento quirúrgico, y al no ser tributario de tratamiento quirúrgico se le va quitando el soporte. Y tiene Glasgow 4 y tiene Glasgow 3, y de pronto está en muerte encefálica, pero nadie pone que está en muerte encefálica. Entonces todo paciente con Glasgow menor de 8 debería ser notificado para tener un seguimiento por los equipos de procura, debería ser inmediatamente y obligatoriamente notificado para tener un seguimiento por los equipos de procura, y los equipos de procura llegar rápidamente, hacerse cargo de ese paciente, tal vez disponer de un ventilador mecánico portátil que no le ocupe esfuerzo y que no le ocupe un ventilador a ese hospital que está saturado en su emergencia, con un donante que para ellos no es productivo porque sus pacientes no se están beneficiando. Entonces, hay que hacer que se notifique más, pero también hay que hacer que el sistema funcione para que se llegue rápido, se trabaje rápido, se lleve un ventilador y no le recarguemos el trabajo al emergencista, al intensivista, con un potencial donante que puede llegar o no a ser donante. Pero tenemos que darle facilidades también para que cuando notifiquen no les recarguemos el trabajo. Creo, por ahora, con esas dos estrategias, difíciles de implementar, por cierto, pero creo que son factibles, es el camino que se ha recorrido en otros países. Con esas dos estrategias podríamos tener más hospitales donantes. Muchas gracias, doctor Carrasco, por tan importante aporte. Doctor Almeida, el Perú es un país con un sistema de salud fraccionado, ¿no? Para refrendar lo que nos ha comentado el doctor Carrasco. ¿Cómo podemos llegar a un sistema único en trasplantes? ¿Cómo podemos lograr, quizá, como mencionan en otros países, tener un fondo en conjunto, en común, para poder tener un sistema único en trasplantes financiado por el Estado? Doctor Almeida. Sí, hay algunos puntos con respecto a lo que mencionaba el doctor Carrasco. En el país ya se tiene un sistema de notificación del Glasgow 7. Menores, todo paciente con Glasgow de 7 o menos es notificado. Debería ser notificado. O sea, el problema es que no todo se notifica. Entonces lo que también se hace es un sistema de búsqueda. O sea, no es solamente esperar que comunique, sino se llama, la DICDOC tiene un sistema de 24 horas donde se llama a los hospitales de Lima, por lo menos, o se visita, y en los turnos se visita algunos hospitales programados para ver si no hay algún paciente con Glasgow menor de 7 y puede hacer el seguimiento respectivo. Si es que no tuviera alguna contraindicación para trasplante, ¿no? Lo que pasa también es que no todos los pacientes pasan y rápidamente se deterioran acá. No hay un manejo adecuado. Paciente que, digamos, está en Glasgow 4 y que ya no es tributario de neurocirugía, no le ponen el empeño necesario para hacer el mantenimiento, no piensan en la muerte encefálica, no piensan en el donante, ¿no? Entonces, eso es algo que se debe mejorar. En lo que respecta
a cómo hacer este acceso de mejora y de cómo mejorar el financiamiento. Hay tres planes que se tienen manejando en estos momentos. Uno, que ya está aprobado, que se aprobó el día de ayer, justamente se firmó el proyecto final que se ha elevado ya al despacho, corresponde al plan de enfermedad renal crónica, donde se ha puesto un capítulo especial para el trasplante, ya que quedó claro de que en lo que respecta a la enfermedad renal crónica, la mejor terapia es el trasplante, la costo-beneficio, no la diálisis, ¿no? Entonces ya se va a poder tener un presupuesto para ello. Está el plan hasta el 26, perdón, para poder hacer anualmente la implementación. Y dentro de ellos son consideradas, entre otras cosas, lo que se mencionaba, el intercambio de servicios como una estrategia de poder disminuir esa inequidad que se tiene en el trasplante. Pero podemos tenerlos así, podemos tener los establecimientos, podemos tener el financiamiento, pero si no hay donantes, eso no va a funcionar. Entonces, también el plan incluye un tema de capacitación, de mejora en las unidades de cuidados intensivos. Hay una ventaja actual de que la pandemia ha hecho que ahora sí hay ventiladores en la mayoría de hospitales. Hospitales que no lo tenían hasta el nivel 2 tienen ahora ventiladores mecánicos que pueden ser utilizados para el mantenimiento respectivo. Otro de los puntos que se está trabajando es el del decreto supremo del Plan de Salud Perú al 2030, donde se ha considerado la creación de un programa presupuestal para poder financiar el trasplante en el país. Y es una forma de poder cubrir, porque siempre el tema es de dónde saco el dinero, porque depende todo es financiamiento. Este documento va a permitir que esté en un programa presupuestal que debe estar en 2024 ya implementado en los hospitales del Ministerio de Salud para poder favorecer el financiamiento de la procura de los donantes. Y lo otro que también cierto, es un sistema fraccionado y que tenemos que integrarlo dentro del marco de los trasplantes. Y la propuesta, que también está en este decreto supremo y que ya está en el Congreso, es la creación de un ente, de una institución que pueda hacer coordinación en forma independiente, no dependiente del Ministerio de Salud, que tenga financiamiento propio y que pueda en su momento financiar incluso los trasplantes. Porque, como en otros países, el financiador es único y los que cambian, lo que varía son los establecimientos que hacen trasplante, los equipos de trasplante. Entonces, se paga un costo único por el tipo de trasplante y lo que se ve es qué establecimiento lo va a hacer, sea privado o público, o seguro social, ministerio. Entonces, a eso es lo que se quiere llegar. Gracias, doctor Almeida. Qué interesante aportes y qué interesantes novedades sobre los proyectos que se tienen, este proyecto al 2030, este proyecto que nos menciona sobre el plan de enfermedad renal. Doctor Figueredo, no sé si usted tiene alguna pregunta para el doctor Almeida con respecto a esto que se acaba de aprobar sobre el plan de enfermedad renal. No, sí, es fundamental tener este financiamiento para esto, pero yo creo que siendo el ente rector el Ministerio de Salud, dentro de este plan nosotros estamos tratando de vender un producto que es la donación, ¿no? Entonces yo creo que también debe ser importante tener un plan de publicidad, ¿no? A nivel del pueblo para que se pueda sensibilizar. Y en otras experiencias, cuando yo he viajado a otros sitios que son centros trasplantadores, todos estos centros trasplantadores siempre tienen una especie de monumento, en fin, algún tipo de imagen que a las personas que están en estos hospitales siempre les hace recordar pues que la donación existe, ¿no? Nosotros en el Hospital Revalliati estábamos pensando hacer estábamos viendo la posibilidad de hacer un monumento sobre la donación, no sabíamos dónde, cómo, pero era por lo menos la idea, ¿no? Y es eso, o sea, tratar de vender que la donación es un acto de caridad, pero si nadie ve en un centro, en un hospital, por ejemplo, Revalliati, Almenara,
ninguna imagen que haga recordar que el trasplante existe, pues no lo tienen en mente, ¿no? Entonces, una cosa es publicidad y otra para mí importante, aunque parezca banal, es que cada centro trasplantador, por lo menos insigne, debería tener una imagen, efigie, monumento, que, que dé luces a este proceso de trasplante. En otros sitios inclusive hay como unos árboles de la vida, ¿no? Donde ponen el nombre de cada donante que ha habido y se hace un tremendo árbol donde están los nombres, ¿no? La idea es esa, o sea, yo creo que lo importante es tener el presupuesto, y lo segundo es poderlo utilizar de manera oportuna, no solamente en la capacitación del personal, en tener los materiales, sino en también sensibilizar a la población, ¿no? Y ese es un trabajo que tiene que hacer el ente rector, que supongo que el doctor Almeida ya lo tiene mapeado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Figueredo, por tan importante aporte. Doctor Terán, no sé si tendrá usted alguna pregunta para el doctor Almeida, y yo le quiero transmitir una pregunta. Usted mencionó que la mayor parte de extracciones de córnea o de remociones de córnea se hacen en la parte privada. ¿Entendí bien? ¿Se hacen más en la parte privada? ¿Cómo es el sistema de remoción de córneas, ¿no? Entiendo que en su hospital paró mucho esto de la donación de trasplante de córneas porque se anuló el permiso que tenían ustedes para remover córneas y ahora se los acaban de autorizar. ¿Cómo es todo este sistema de remoción de córneas y por qué es que se hace más en la práctica privada que en los hospitales el trasplante de córnea? Doctor Terán, ¿puede activar su audio, por favor? Sí, disculpe, ahora sí me escucha. No es que sea más en la parte privada, no. Básicamente los centros privados lo que hacen no son centros donadores, trasplantadores, son centros solo trasplantadores. Importamos córneas del extranjero, ¿no? En la parte pública, sí es donde ablacionamos nosotros mismos a las personas que fallecen y beneficiamos pues a la población del hospital, ¿no? Entonces, eso es un tema importante, ¿no? Pero siempre es el costo, importar una córnea no es un costo que todo el mundo puede acceder a esto, ¿no? Entonces, a ver, si yo les pongo esto en números, en el 2018 acreditamos el Hospital Loaiza para hacer trasplante de córnea. De estos, el equipo de Procura logró hacer 20 entrevistas con familiares, de las cuales 8 solo aceptaron. ¿Ok? Es decir, se trasplantaron 16 pacientes. Cada paciente dona 2 córneas. ¿Ok? Entonces, en la parte privada, nosotros tuvimos una acreditación y solo hemos hecho 5 trasplantes, ¿no? En todo este tiempo, que es del 2018 hasta antes de la pandemia. Ahora, lo otro que podemos hacer, y como ha ido evolucionando el tema de trasplante de córnea, y como escuché muy atentamente al doctor Carrasco, y nos ha permitido la tecnología y el avance en el tipo de patología, es si es que la legislación nos permite usar una córnea para 2 pacientes. Es decir, ahora estamos haciendo trasplantes lamelares, es decir, solo las capas que necesita o que están dañadas. Y se puede dar la factibilidad de que un paciente pueda beneficiarse, 2 pacientes puedan beneficiarse de una córnea, de una misma córnea, ¿no? Entonces, eso duplicaría
en gran medida no serían 2 pacientes que se benefician de un donante, sino 4, ¿no? Pero para eso se necesita un entrenamiento que también sería importante que el Ministerio y la DIDOT apoye, ¿no?, a los médicos que realizan este trasplante en su capacitación. Gracias. Muchas gracias, doctor Terán. Qué interesante esto de saber de la importación de córneas. La verdad yo lo desconocía, y lo elevado del costo, imagino. Por eso lo importante de buscar soluciones como las que menciona el doctor Carrasco y usted, de usar, por ejemplo, esta donación de córneas para 2 pacientes. Doctor Almeida, ¿qué tan factible es esto y cómo la DIDOT puede apoyar para incrementar el número de beneficiados, de pacientes beneficiados con trasplante de córnea? Sí, bueno, en el país, pues todos los pacientes, todos los trasplantes de córnea que se realizan en el sector privado son de córneas importadas, básicamente de Estados Unidos. No se utilizan las córneas que son de la asociación de las donaciones, de los donantes que se utilicen en el país. Lo que está haciendo seguir fundamentales, como hemos mencionado, es hacer el donante parada cardíaca. O sea, sacar el cheque del procurador. No solamente ver pacientes de muerte encefálica, también todo paciente que está en parada cardíaca también puede ser donante de tejidos. Y eso ha hecho que vamos a incrementar levemente, porque hubo la dificultad con las morgues porque no se puede ingresar. Entonces, hay donantes que se están obteniendo de pacientes en parada cardíaca. Poniendo un ejemplo, ¿cuántos pacientes fallecen en un hospital mensualmente? Un hospital grande, ahí pueden fallecer 100, por decir. De esos, si el 10% se pudiera obtener autorización, tendríamos, y que no tuviera contraindicación, tendríamos 10 donantes si se hiciera por establecimiento. Una dificultad que hemos tenido a veces era que no había quien haga la extracción de las córneas, la evaluación. Entonces, lo que se ha hecho es coordinado con el NINO para que los residentes que están de guardia están a disposición para poder llamarlos y poder en cualquier momento hacer esta ablación, ¿no? Entonces, se busca alternativas. No está con las normas vigentes, no impiden que se pueda hacer no solamente trasplantes lamelares, ¿no? Pueden utilizarse juntando, teniendo su protocolo de trasplante, pueden hacerlo. O sea, presentando cómo lo van a realizar, se puede, no hay una legislación que le impida, sí es posible realizarlo. Entonces, esperamos que este año las córneas se puedan llegar a estos niveles que teníamos, como digo, antes de la pandemia, y que una vez que mejoremos ese programa de donación en parada cardíaca, podamos tener mayor disposición y disminuir ese gran número de pacientes que están en espera de un trasplante de córnea. Muchas gracias, doctora Almeida. Qué interesante aporte del doctor Terán y qué interesantes conclusiones a las que podemos llegar con este tipo de aportes. Doctora Almeida, un poco para cambiar el tema de la procura, ¿no?, incremento de donantes, qué estrategias, pasemos un poco a la parte de financiamiento. ¿Quién asume el costo del sistema de procura en nuestro país? A ver, la organización del sistema de procura en el país es mixta. O sea, hay algunas unidades que tienen unidades de procura o coordinación hospitalaria, por ejemplo, el Loaiza, por ejemplo, es uno de ellos, y hay otros que son extrahospitalarias, donde son externos que van a los hospitales a ver la acción. Dentro del Ministerio de Salud hemos ya colocado en forma, digamos, personal de la DIDOC para que pueda estar en 2 hospitales, en María Auxiliadora y el Hipólito Unanue, que son uno de los mayores generadores para que tengan procuradores. Ahora, este costo está yendo actualmente al presupuesto no es del ente financiador, sino de las instituciones, en el caso del hospital, en el caso nuestro de la DIDOC, en el caso de salud que tiene su gerencia de procura, también con procuradores.
no hay un financiamiento expreso de la procuración. Es por eso que dentro del programa presupuestal que se debe estar aprobando el próximo año para que pueda entrar el presupuesto de 2024, se va a poder financiar la procura en los hospitales del Ministerio de Salud. Porque es la única forma. Tiene que haber quienes detecten y tiene que haber quien haga el seguimiento, tiene que haber los procuradores de trasplante, los procuradores tienen que estar ahí. Si no hay un sistema que funcione de procuración, no va a haber donantes. Y el financiamiento va a ser a partir del 24, en el caso del Ministerio de Salud, a través del programa presupuestal respectivo de trasplante. Muchas gracias, doctora Almeida. Qué interesante esto del programa de plan presupuestal para 2024, ¿no? Hasta ahora conocemos sistemas de procura en Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, donde tenemos 300 coordinadores de procura, ¿no? No nos comparamos a España, que tiene 600. Acá, hace poco escuché una charla donde en Perú se tiene rodeado 11 coordinadores de procura, ¿no? Qué importante el tema del presupuesto, ¿no? Porque en cuanto mayor presupuesto, aumentaremos la cantidad de coordinadores de procura y es un estímulo, ¿no? Valga la redundancia, es un estímulo para incrementar la cantidad de procuradores, de coordinadores de procura y por ende la captación de donantes, de potenciales donantes y de donantes efectivos, ¿no? Doctora Almeida, así como la procura es financiada, como ya mencionó usted, por cada entidad, la etapa del post-trasplante también tiene un costo, y es un costo muy alto, altísimo. ¿Cómo garantizamos el seguimiento post-trasplante sabiendo que esto es de un costo muy elevado? ¿Quién lo financia? Doctora Almeida, no se le escucha. A ver, el tema del post-trasplante es un tema que se ha ido complejizando actualmente, ¿no? Hay una variación dentro del seguimiento de estos pacientes. Un paciente trasplantado, por ejemplo, el Seguro Social, que era menor de edad, cumple 18 y ya no puede seguir dentro de la Seguridad Social y tiene que ser asumido por el Ministerio de Salud, por el SIS. También la misma pandemia ha hecho que disminuyan los trabajos formales. También hay pacientes trasplantados que han dejado de ser asegurados y están pasando a tener que ser financiados por el SIS. Esto lleva a que tengamos que tener, y es uno de los motivos por qué es que se creó primero este plan de salud de enfermedad renal crónica, porque se vio que la cantidad de pacientes que estaba ingresando al SIS aumentaba día a día. Y pacientes que recibían terapia dialítica, pacientes post-trasplantados que necesitaban tratamiento inmunosupresor y tenían que ser financiados. Es por eso que dentro de este plan que se ha presentado, están todos los aspectos, desde la prevención, desde la promoción para evitar que lleguen a la enfermedad terminal, crónica terminal, sino que puedan hacerse toda la parte preventiva. Entonces, lo que tenemos que ver en este momento tenemos que ver, a ver un momento, ya, un momento, perdón, tengo un problema acá con la... Almeida, mientras lo escuchamos, mientras resuelve, usted nos podría decir con respecto al financiamiento. Usted me dice que un niño, por ejemplo, que tenía un trasplante hepático pediátrico a los 18 años, ya pierde el derecho de salud y por ende el SIS tiene que asumir este costo. No sería una mejor estrategia y qué tan factible puede ser la compra en escala de medicamentos, ¿no? Una compra que baje los costos, ¿no? Comprar en escala. ¿Es factible esto, doctor Almeida, para ir iniciando de repente un plan como de unificación de los sistemas de salud? Sí, sí, ya solucioné un problema acá con el audio. Mire, lo que pasa, tenemos dentro de la OPS hay un programa para compra de inmunosupresores
así como se compran vacunas, y eso se ha presentado en la última reunión que hubo en Buenos Aires, del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, y donde el OPS está invitando a instituciones que hacen trasplantes para que puedan participar y pueda obtenerse la compra de medicamentos a nivel internacional con menores costos. Se ha hecho la comunicación y vamos a ver si es que se puede finalmente funcionar acá en el país. Muchas gracias, doctor Almeida. Finalmente, doctores, y esto para todos, ¿tienen alguna pregunta más para el doctor Almeida o algún comentario? Doctor Carrasco, doctor Terán. Doctor Carrasco, sí, escuchamos. Sí, yo quiero aprovechar en anotar dos temas que me parecen importantes. Uno de ellos es que frecuentemente hablamos de que nuestra población no tiene cultura de donación. Sin embargo, todos recordamos que en enero del año 2020, en esta terrible deflagración en Villa El Salvador, los bancos de sangre de todos los hospitales de Lima estaban llenos de donantes. Hubo que sacar comunicados para que ya no vayan, porque estaban llenos de donantes. Y nuestra población acudió masivamente a donar porque sabía cómo se iba a utilizar esa sangre donada, esas plaquetas donadas, en quiénes se iban a utilizar, para qué se iba a utilizar. Entonces nuestra población sabía para qué donaba. Pero cuando hablamos de donación de órganos, nuestra población no está educada. No nos enseñan en las escuelas primaria, secundaria. Peor aún, no nos enseñan en la universidad. Ya, yo he egresado hace 30 años de la universidad, o 25, 30 creo, ya, esto tengo una memoria, pero no me han hablado de donación y trasplante de órganos en la universidad y en la Facultad de Medicina. Tengo algunos alumnos internos que llegan a los últimos años de medicina sin que se les haya hablado de donación y trasplante de órganos en las facultades de medicina. Menos en derecho, en educación, en contabilidad, en institutos, en centros de educación superior. ¿Cómo nuestra población va a donar si no está educada? ¿Cómo nuestra población va a romper esos mitos con respecto a la donación si no está educada? Entonces creo yo que una de las estrategias que hay que plantear es reintroducir esos temas de donación y trasplante en la currícula escolar, en la currícula universitaria. En otros países, cuando yo he viajado, traigo cuentos desde primaria del crustáceo que donó su caparazón para otro que estaba muriendo porque no tenía cómo. Desde la primaria. Entonces nos falta educar a nuestra población. No es que no seamos solidarios como población, no estamos educados. Y si no estamos educados, pues difícilmente vamos a romper los mitos, difícilmente vamos a donar. Si voy a regalar algo, pues tengo que saber para qué lo estoy regalando y cómo se va a utilizar. Pero si no está educada nuestra población, difícilmente va a regalar, difícilmente va a donar un órgano, más aún, pues en una etapa difícil de enfrentar el dolor de la muerte, que puede ser trágica, de un familiar cercano, de un padre, de un hermano, de un hijo. Entonces, creo que es un tema en el que hay que trabajar. ¿Será de largo plazo? Sí, pues será de largo plazo. Pero la única manera de aumentar nuestra tasa de donantes es de romper ese 80%, 78% de gente que dice no a la donación, pues es educar a nuestra población. Ojo, también es un problema que al sacar el DNI a los 17, 18 años, nuestra población nunca escuchó sobre donación y trasplantes. ¿Cómo van a decir que sí si no conocen? Quiero terminar, para no expandirme más, con la otra arista, que somos los profesionales que trabajamos o debemos trabajar en trasplantes. Se ve trasplante como algo alejado, se ve trasplante como algo esotérico, y nos faltan profesionales para trasplantar. Nosotros tenemos pacientes de provincias que se vienen a Lima para poder conseguir un trasplante en Lima, de hígado, de riñón.
y tienen hijos pequeños y los tienen que sacar de la escuela y venirse con ellos. Y no tienen dinero para pagar un departamento y quedarse a vivir 1 año en Lima, 2 años, 3 años, 4 años en la lista de espera. Porque se tienen que venir a Lima. ¿Por qué? Porque no hay centros suficientes de trasplantes en provincias. Y para que haya más centros de trasplantes en provincias necesitamos gente que quiera dedicarse al trasplante, que quiera trasplantar, que quiera hacer posible que tengamos otros centros no solo en Lima para poder trasplantar y que esa población que se viene de provincias a Lima sacrificando mucho y muchas veces ni siquiera llegan a trasplantarse porque no hay órganos para todos, se puedan trasplantar también en sus provincias. Entonces creo que ese es un tema en el que también hay que trabajar. Necesitamos más cirujanos de trasplante, urólogos, vasculares, cirujanos generales, cirujanos pediatras que quieran dedicarse al trasplante, y el trasplante es una buena opción, es una especialidad que nos da muchas satisfacciones y mucho desarrollo profesional, sacrificado, por cierto, pero necesitamos más gente que quiera trabajar también en trasplantes. Muchas gracias, doctor Carrasco. Se me adelantó porque era uno de los temas que teníamos planteados, como la cultura de donación en nuestra sociedad, cómo podemos fomentar esto. Importantísimo lo que usted ha dicho sobre educar a nuestra población desde la niñez, la adolescencia, las universidades, no solo en facultades de medicina, en todas las facultades sin excepción. Esto, mientras no tomemos acciones en esto, difícil que la gente acceda a la donación, ¿no? No, como usted dice, no es falta de solidaridad, sino es falta de educación, ¿no? Doctor Terán, doctor, ¿alguna reflexión sobre la cultura de donación? ¿Cómo podemos fomentar esto? ¿Alguna reflexión final? Pues bueno, básicamente recalcando un poco lo que decía el doctor Carrasco, ¿no? Nosotros lo que hicimos, lo primero que hicimos cuando hicimos el primer trasplante en el hospital de córnea, a los 2 primeros pacientes trasplantados fue que den su experiencia, obviamente, si es que ellos querían, ¿no? Hacer una especie de reportaje publicitario, se podría decir, para colgarlo en la página del hospital, ¿no? Y fue así como más personas empezaron a llegar al hospital, ¿no? Porque antes que nosotros comenzáramos a hacer trasplantes, se podría decir que la única entidad era el Instituto Nacional de Oftalmología, ¿no? Luego siguió el Hospital de María Auxiliadora y de ahí seguimos nosotros. Entonces, tratamos por temas de redes sociales y todo esto, que un poco que la gente pierde ese miedo, ¿no? También de que el acto más de desprendimiento más grande que puede tener el ser humano, que es el que donar sus órganos o ya sea de sus familiares, pues eran bien utilizados, ¿no? Y perder ese miedo a donar. Gracias. Muchas gracias, doctor Terán. Doctor Figueredo, ¿una reflexión sobre este tema o una reflexión final? Es importante visibilizar el trasplante, ¿no? No solamente hacerlo, sino que se pueda llegar al conocimiento de la gente y la transformación que esto significa en una persona, ¿no? Y las posibilidades que una sola persona pueda transformar la vida de muchos, es importante que la gente lo sepa y lo tenga a la mano, ¿no? Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestra población está cada vez, son más adultos mayores. En el 2030 tendremos que 1 de cada 6 personas será mayor de 60 años. Y para el 2030 habrán 1.400 millones de adultos mayores, y para el 2100 más o menos 2.100 millones de adultos mayores para el 2050. O sea, tenemos que estar preparados para una cultura de trasplante, apoyados en la nueva tecnología, sin duda, pero visibilizar el trasplante en cada institución, a nivel central por el MINSA, y
esperar que la población se sensibilice, vea historia, cambie su percepción y podamos transformar cada vez a mayor cantidad de gente, ¿no? Muchas gracias por la invitación nuevamente y queda con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Figueredo. Doctor Almeida, su reflexión, sus palabras finales. Bueno, sí es cierto lo que dijo Carrasco, el peruano es solidario. Yo creo que no es, siempre decimos la cultura de donación, no le facilitamos, no hacemos que confíe, pero sí tenemos que hacer que todos piensen en trasplante. El problema, la solución del problema de trasplante no está en el Ministerio de Salud, ni solamente, ni en los médicos solamente. Está en el cambio de toda la sociedad. El año 2019, cuando retorné a la DICDOC, una cosa que me sorprendió justamente que habían sacado de la currícula escolar el tema de donación y trasplante, tanto de órganos como sangre. Estaba en la currícula, y lamentablemente por la pandemia no han aceptado, recién nuevamente se va a insistir para que pueda reingresar esos temas dentro de la currícula. Incluso se tenían videos, cuentos, canciones. Miss Rossi sacó canciones para niños promoviendo la donación de órganos, una cosa que en su momento pensaban que iba a ser imposible, no, y está, todo el material está. Entonces, esperemos que ahora en el cambio que va a haber el próximo año pueda ser aceptado. Lo que sí estamos tratando de usar y que dentro del Ministerio del MINSA se hace es usar las redes. En estos últimos 2 meses se está promoviendo a través de redes todo el tema de donación, sacando en todos los medios, sea Facebook, Instagram, TikTok, pequeños videos cortos para que pueda difundirse en los jóvenes este tema de la donación. Hay bastante que hacer y también el otro tema importante es lo que se ha dicho, de que nos falta también personal profesional especialista en trasplantes. Nos faltan cirujanos, nos faltan clínicos para médicos de trasplantes, que creo que los jóvenes debemos, los médicos, los profesionales jóvenes debemos promover, estimular para que haya este interés para que puedan haber especialistas en el tema. Muchas gracias, doctor Almeida, por tan importantes aportes, por tan interesantes comentarios. Nos ha sacado de muchas dudas, nos ha aclarado muchas cosas, mucho trabajo por hacer. Agradecemos infinitamente su participación a los panelistas, al doctor Terán, al doctor Figueredo, al doctor Carrasco. Les agradecemos por tan interesante conversación, tan interesantes aportes. Esta especialidad del trasplante es una pasión y cuantos más nos sumemos, será mucho mejor. Nos hacen falta más especialistas en esto y le doy le doy el pase al doctor Villanueva para poder cerrar esta sesión. Doctor Villanueva. Gracias, doctora Uribe. Bueno, la academia creo que con esta sesión ha alcanzado uno de sus metas, que era poner el tema en el tapete, ponerlo para que pudiéramos todos tener la oportunidad de saber dónde estamos, de dónde venimos y cómo estamos en trasplantes. Yo creo que ha sido una noche de reflexión, una noche muy interesante. Me queda naturalmente agradecer a nuestros panelistas, al doctor Terán, al doctor Figueredo, al doctor Carrasco y naturalmente al doctor Almeida. Y por supuesto a la doctora Uribe, miembro de la academia, que tan brillantemente ha conducido esta reunión. Va una felicitación y un agradecimiento para ustedes, lo mismo para todos aquellos colegas que nos han seguido por las redes y por Zoom. No queda más sino agradecerles y dar por clausurada esta sesión. Buenas noches y muchas gracias.